8:01. Vamos a iniciar conversación a esta hora con Jesús Méndez, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Además, él es politólogo, pero va por el sector estudiantil porque es estudiante de posgrado, para Correcto. aclararle bien a la gente cuál es su candidatura. Importante. Bienvenido. Bueno, gracias. Buenos días. Un mensaje a todo nuestro pueblo venezolano. Aquí estamos apostando a la construcción del país, de alguna manera para poder superar la difícil situación que estamos viviendo. Estamos a la disposición del país, asumiendo la candidatura por el sector estudiante, como estudiante de posgrado, para también darle la cara al país y presentarnos como un equipo también de profesionales que estamos construyendo propuestas para definitivamente poder salir de esta situación tan difícil en la que estamos. Señor Méndez, el tema de la Asamblea Nacional Constituyente pues ha generado en el país el clima de protesta y de confrontación pues que hemos vivido en los últimos 3 meses. Ayer la Mesa de la Unidad Democrática le pedía al presidente de la República, Nicolás Maduro, pues que suspendiera esta convocatoria. La siguen calificando de fraudulenta. Algunas encuestas como Datanalysis y Datincorp pues aseguran que más del 80% de la población no quiere este proceso de Asamblea Nacional Constituyente por considerar que no va a resolver los problemas. Usted como joven, ¿qué propone y por qué decidió participar en la Asamblea Nacional Constituyente? Correcto. Mira, yo creo que Venezuela indiscutiblemente es muy diversa. Es decir, yo creo que se ha cometido un grave error el solamente polarizar a nuestra población de un sector o de otro sector. Es decir, yo no puedo de alguna manera pretender que los 30 millones de venezolanos que habitan en nuestra patria están divididos en dos grupos. Eso creo que es un error. Es un error porque no nos estamos aproximando verdaderamente a lo que nos está a nosotros pidiendo nuestra población, que es definitivamente poder resolver la situación que estamos viviendo y poder superarla, pero además crecer, vivir bien. Ahora, creo que nosotros tenemos una cultura profundamente democrática. Nosotros hemos atravesado procesos electorales, por lo menos más de 18, 19 procesos electorales, con sus resultados, pero nuestro pueblo ha decidido. Ahora, a ese proceso que es profundamente democrático es al que nosotros apostamos. Y hay que reconocer, definitivamente reconocer, los distintos sectores que hacen vida política en el país. Hay que reconocerlo, no lo podemos excluir. Son parte de Venezuela y son parte también de la confrontación política, del debate político. Ahora, siempre hay la triquiñuela y el jueguillo político de querer meter el pie al uno, de querer meter el pie al otro. Eso siempre en política va a existir. El asunto es hablarle con la claridad a nuestro pueblo, hablarle con la verdad y poder llegarle a nuestra gente. De eso se trata. ¿De qué va a solucionar la Asamblea Nacional Constituyente? Mira, yo creo que va, o no creo, estoy convencido de que definitivamente va a aliviar toda la tensión política, va además construir las condiciones, valga la redundancia, las condiciones políticas para poder diseñar propuestas que permitan superar fundamentalmente el tema económico. La crisis política, incluso hasta la crisis social que estamos viviendo. Es decir, nosotros también estamos viviendo una especie de anomia social que, oye, no nos va a llevar a nada. Es decir, tenemos primero un sistema judicial que no da respuesta a la verdadera situación de nuestro país. Tenemos una situación de incertidumbre en el país que también hay que resolver, pero también tenemos una situación en la calle que pareciera que no hay respeto también a la autoridad. Y aquí existe un Estado venezolano, hay un Estado, nosotros tenemos que también recuperar el estado de normalidad de nuestra población. Y para eso hay que crear las condiciones políticas objetivas para poder avanzar. ¿En cuánto tiempo se puede demorar en este caso la Asamblea Nacional Constituyente en tomar las primeras decisiones? Porque se ha hablado además también, y hay incluso hasta cuentas regresivas por parte de algunos dirigentes del PSUV, entre ellos el diputado Diosdado Cabello, que asegura, entre otras cosas, que la Asamblea Nacional Constituyente va a destituir a la fiscal, por ejemplo, por poner un ejemplo. Bueno, yo creo, ahí se discutirá, pero además yo creo que fundamentalmente la consulta. Aquí un proceso constituyente nace de las bases de la población venezolana. ¿Y se va a consultar a la gente? Hay que consultarlo con la gente, definitivamente, con nuestro pueblo. Nosotros venimos de un proceso de recolección de firmas, lo hemos comentado con compañeros, con compañeras, en los sitios donde hemos estado, y la gente, ¿a nosotros qué nos exige? Bueno, consulta permanente de las decisiones que se tomen, superar la situación económica que estamos viviendo, dar resultados y además mostrarle
nuevas perspectivas de crecimiento al país, mostrarle nuevas caras, es decir, poder también recuperar la conducción política del país, pues, porque es importante, es decir, construir nuevos liderazgos. Yo creo que este proceso va a permitir, ahora, ¿habrán decisiones que se tomen? Bueno, es una asamblea y en una asamblea se discute, se debate. Jesús Méndez podrá decir A o B o C, pero no significa que esa decisión sea la que se tome. Pero ¿en cuánto tiempo pudieran verse las propuestas de los constituyentistas que resulten electos el 30 de julio? Una vez se dé el proceso de elección, hay que, desde distintos sectores, por ejemplo, el sector estudiantes públicos, hay que recorrer todas las universidades, todas las organizaciones estudiantiles, construir un documento, discutir y, bueno, ese documento se llevará a consulta nacional y que sea validado para que luego forme parte, incluso, de un punto de agenda que está propuesto en la Constituyente, que es el capítulo Juventud, para poder ampliar también la Constitución. Es decir, se trata de un proceso constituyente originario, que nazca de las bases del pueblo. En este caso, a nosotros nos corresponde el sector estudiante, que integra estudiantes de pregrado, bueno, y compañeros también estudiantes de posgrado. ¿Qué piensa usted hablando de la juventud de la diáspora de venezolanos? La mayoría de los que se van son muy jóvenes. Eso es una realidad y la realidad nosotros tenemos que asumirla con responsabilidad, dándole la cara a nuestro país. Eso es una realidad. Muchos de nuestros compañeros, muchachos, que están por graduarse en una universidad, tienen como primera opción salir del país. A esos compañeros nosotros les tenemos el deber, el compromiso de presentarles perspectivas de crecimiento de cara al mediano plazo, al futuro inmediato incluso. Es decir, ¿cuáles son los incentivos para que nuestros jóvenes no tengan como primera opción irse del país y, bueno, ir a vender su fuerza de trabajo, es decir, vender su trabajo barato en el exterior? Es decir, eso también está ocurriendo. Ahora, esas condiciones tenemos que crearlas, quizás con políticas, pero también debemos garantizarle a nuestra juventud, por ejemplo, educación pública gratuita y de calidad. Eso es muy importante, porque sin duda alguna, toda una política neoliberal que se viene implementando en América Latina está apostando a la industrialización de la educación, a la privatización de la educación, que quizá para nosotros eso es desconocido, pero como es desconocido no significa que estemos fuera de esos intereses. Ahora, a esos compañeros nosotros los llamamos, que crean en Venezuela, que nosotros somos capaces de superar esta situación. Además, somos muy buena gente, porque los venezolanos yo creo que somos excelentes personas. Fuera de la confrontación política, nosotros tenemos vecinos de oposición, vecinos que militan con un partido, militan con otro, compartimos, podemos también hablar de otros temas, y los venezolanos somos auténticamente, digamos, honestos también. Nosotros tenemos que apostar a eso. A esos compañeros nosotros los llamamos a que crean en Venezuela, a que juntos nosotros podemos reconstruir, podemos superar esta difícil situación y que esta Venezuela que te vio nacer, que te ha visto crecer, te lo puede dar todo, te puede dar todo y mucho más. Ahora, eso tenemos que construirlo. Señor Méndez, en materia económica, ¿qué considera usted que debe resolverse con prioridad? Yo creo, más que creer, estoy seguro de que hay un tema fundamental. Nosotros tenemos que apostar a la innovación y a la investigación. ¿Para qué? Para efectivamente poder superar este modelo rentístico petrolero. Nosotros vivimos de la renta petrolera, eso para nadie es un secreto. La renta petrolera debe distribuirse en los distintos sectores de la vida nacional, en beneficios sociales, incluso el sector privado que también se beneficia de la renta petrolera, pero confío plenamente en la investigación y en la innovación para poder crear, digamos, nuevos procesos que sean verdaderamente productivos, hacer las inversiones necesarias para no depender de tantas importaciones, un porcentaje importante de importación, porque en definitiva nosotros estamos importando gran cantidad de alimentos, eso no beneficia para nada al sector productivo del país, al sector industrial del país, y bueno, de esa manera no lo vamos a superar. Ahora, hay un tema también importante. Hay sectores de la vida política nacional que se identifican, bueno, con la oposición. Primero desde un discurso incendiario, pero además no propositivo. Yo quiero decir lo siguiente. Sería muy fácil que se instaure un nuevo gobierno y le dé cabida, por ejemplo, a la Walmart,
estadounidense. Y seguramente en muy poco tiempo el mercado digamos, se llenaría de múltiples productos. Eso seguramente ocurriría. Pero ¿qué pasaría con el pequeño, el mediano comerciante? También desaparecería. Es decir, el venezolano que tiene su comercio desaparecería. Eso es una política neoliberal que inmediatamente un gobierno que diga, bueno, vamos a superar la crisis, vamos a ofrecerle alimentos a la población, esa es una política que inmediatamente tomaría, pero terminaría de liquidar al pequeño, mediano comerciante, al pequeño, mediano productor. ¿Y cómo lograr entonces la normalidad en el mercado de nuestro país? Y lograr aquella soberanía alimentaria de la que se habló hace algunos años atrás. Insisto, en la investigación, en la innovación y en las inversiones necesarias para poder crear bienes de capitales que permitan, bueno, satisfacer algunas necesidades. Ojo, nosotros no lo podemos producir todo. Tenemos también que saber con mucha perspectiva y con mucha planificación qué verdaderamente podemos producir, en qué podemos nosotros ser fuertes, porque eso también es importante. No lo podemos, vivimos en un mundo globalizado, que una lacto, por ejemplo, una computadora, por ejemplo, se puede construir con piezas de distintos países. Es decir, un mundo globalizado que solo un país no lo produce todo, tiene que saber qué puede producir y que además en qué puede ser fuerte. Nos tenemos lamentablemente que despedir. ¿Su número de candidatura? Bueno, estamos en el última línea de la pantalla con el número 71, en el sector de estudiantes públicos. Estamos construyendo propuestas, estamos avanzando con todo un equipo de trabajo, todos profesionales, todos de excelente nivel, de primer nivel. Y bueno, un saludo a todos los compañeros que nos siguen, a todos los que están creyendo en nosotros. Y bueno, seguramente vamos a superar esta situación. Creemos en Venezuela y apostamos a Venezuela. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Estábamos conversando con Jesús Méndez, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, politólogo, además es candidato por el...